Todos, gracias por unirse a este taller. Podemos ir empezando ya a medida que mientras se van sumando los demás que se inscribieron. Y antes de pasarle la palabra a Mari López, quisiera realmente poder agradecerles a ustedes por su tiempo, por agradecerles por la buena predisposición. Nosotros sabemos que no muchos son los estudiantes que de hecho quieren sobresalir y de hecho quieren mostrar sus cualidades para escribir, para redactar. Y yo creo que finalmente es una cualidad muy importante para todo economista, porque un economista sin una mirada social, un economista que no sepa analizar descriptivamente, que no sepa dialogar sobre los temas actuales, no es un economista digno de una casa de estudios y no es un economista que está a la altura de nuestro país. Entonces, quiero felicitarles a ustedes porque realmente dan orgullo y dan prestigio a la universidad, dan prestigio a este país al involucrarse en esta clase de actividades. Quiero hacer una breve presentación de 30 segunditos nada más eh, sobre aquí la revista del Club de Economía. Bueno, el Club de Economía nada más es que una representación, un grupo que representa a todos los estudiantes de economía. Y dentro del Club de Economía existen muchas actividades y una de ellas es entonces la revista económica. Esta no es la primera edición de la revista económica que salimos a convocar, pero hay ciertos elementos que hacen especial de alguna u otra forma a esta revista. Bueno, ¿y qué es la revista económica? Es una compilación de artículos, ensayos académicos y análisis de lo más relevante del año por parte también de referentes en el rubro, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos una suerte de clasificación en secciones de ensayos estudiantiles, ensayos por parte de profesores y académicos y ensayos de analistas y también gente que tiene poder de palabra, ¿verdad? Pero básicamente quisiera centrar y ya cerrar con esto, lo que le hace diferente a la revista económica UC edición 2022 es la certificación internacional ISSN o International Standard Serial Number, ¿verdad? Que es básicamente una certificación con peso internacional que le da a la revista un peso de que de hecho no fue plagiada y es un contenido auténtico, es un contenido original. Entonces, también la revista económica UC se va perfilando para ser una revista de carácter internacional y con peso académico y científico. Nosotros hemos estipulado la fecha límite de recepción de los ensayos para el domingo 27 de septiembre y todos los lineamientos de redacción de los ensayos y consultas que pudieran haber están en la web del club www.clubeconomiauc.com.pi. Y bueno, sin más demoras, quisiera yo presentarle ya a Mari López. Ella es miembro de Markedata, del Instituto Markedata o de la Academia Markedata, y junto con Ivonne Aristizábal, la que estuvo la semana pasada, lideran toda la parte de redacción, la parte analítica, la parte de búsqueda, análisis y redacción. Entonces quisiera también expresar, Mari, y mediante a vos, a todo tu equipo, toda la gratitud que tenemos nosotros del Club de Economía y de la Universidad Católica por permitir estos espacios y colaborar en la formación de nuestros estudiantes. Mari, el escenario es todo tuyo. Bienvenida. Gracias, gracias. Bueno, también les quiero agradecer a todos los que están participando porque también considero que eso, hay que tener mucha garra para despertarse a la mañana un sábado y querer aprender. Entonces eso dice mucho de ustedes también. Bueno, yo soy Mari López, como ya dijo Matthews. Yo soy periodista. Hace mucho ya estoy en este rubro, tengo 8 años de experiencia ya, estuve en el Ministerio de Hacienda, en la parte de prensa, estuve en el diario 5 Días y ahora en Market Data. Entonces,
yo lo que les puedo enseñar es a escribir básicamente, no tengo mucho otros conocimientos como si ustedes los tienen y que espero que en el futuro ustedes nos ayuden, ¿verdad? Porque ahora nosotros siempre recurrimos a esos economistas que ustedes conocen y que son referentes como Manuel Ferreira, también está Rubén Ramírez Lescano, Jorge Garicoche, que últimamente también nos ayuda mucho, entonces esperemos que algún día ustedes también puedan ser un referente y nosotros podamos hincharles todos los días con nuestras consultas. Bueno, yo quiero hacer esto bien práctico y que quiero que todos participen, que pregunten, que hablen y vamos a practicar. Así que todos los que están, veo que estamos como 10 más o menos, todos vamos a redactar hoy. Pero bueno, así que prepárense. Le voy Dios, hacer una pequeña introducción de lo que es redacción periodística. Ahí todos pueden ver, ¿verdad? Sí se ve, Mari. Perfecto. Bueno, básicamente, ¿cómo redactar un buen artículo periodístico? Bueno, algunos puntos a tener en cuenta cuando se trata de economía, que es lo que ustedes quieren. Yo estuve viendo la revista económica del año pasado y wow, me encantó porque los referentes que escribieron ahí, Dios mío, Humberto Colmán, Diego Duarte, wow, es difícil, pues yo entiendo que son profesores también, que ellos conseguir que ellos escriban y den una opinión o un análisis, y está muy bueno la revista realmente. Eh, bueno, puntos a tener en cuenta cuando se trata de economía. Algo súper clave es que no se trata solo de números. Que lo más importante de una redacción de cualquiera y más de una redacción que va a leer un público es que tiene que tener un contexto. Un contexto. Entonces lo más importante es el contexto, ya que un dato solo se convierte en información cuando se pone en contexto. Un texto sin contexto es un pretexto, dice la Biblia, creo, pero lo decía mucho un profesor de mi facultad. Entonces eso tienen que tener en cuenta siempre cuando van a escribir de cualquier tema, que tienen que contextualizar y pensar siempre en que esto va a leer un economista, pero también va a leer probablemente mi vecina o probablemente mi tía que no sabe mucho de economía o lo que sea. Entonces, bajarlo siempre a un lenguaje entendible. Por eso hay que quitar tecnicismo y eufemismo, ya que normalmente se escribe para personas comunes. Eso es lo que nosotros los periodistas hacemos y también en Markedata tratamos de hacer, de que es un análisis, pero un análisis dirigido a un público que no conoce casi economía. Citar siempre la fuente, no se olviden de eso, a veces no, a nosotros los periodistas también nos pasa eso de que no queremos o nos olvidamos, según informó o según dijo en una reunión de la Cámara de Senadores o según un informe de cualquier, del BCP, normalmente lo que usamos, CEPAL o Hacienda o lo que sea, siempre citar un tema común, por ejemplo, inflación. Después lo hace con un informe que hizo el MIP. Eso también es contextualizar, mezclar varios informes, pero siempre citar de dónde sacaste. Y por último, escribir, leer, corregir y releer. Eso siempre, releer varias veces, pulir varias veces, porque de una no sale. Y eso es en todo, no solamente en economía. Bueno, la estructura de un texto periodístico y sus características, bueno, ustedes seguramente saben, pero existen diferentes tipos de texto periodístico, como noticia, reportaje, editorial, columna, que es lo que hacen mucho los economistas para los diarios, como César Barreto, Manuel Ferreira y eso que escribe para Última Hora, y ABC, que tienen su columna siempre, que son muy buenas. Artículos de opinión, esos son normalmente lo que hacemos nosotros los periodistas, opinamos en algún espacio, que es también diferente a una columna. Entrevista, crónica, etcétera, análisis, o sea, hay muchos tipos de texto periodístico. Y lo que tengo entendido que lo que ustedes hacen es un análisis tipo también como lo que nosotros hacemos en Markedata.
Bueno, el texto debe tener ciertas características como, y esto es, ahora sí empezamos bien a saber y a aprender ya a lo que vamos a aplicar después cuando hagamos las prácticas. Un título que tiene que captar la atención del lector para que quiera seguir leyendo y resumir todo el texto en una sola frase. Eso es un poco difícil. Ya, de hecho, que a cualquier periodista también de una no te sale el título. Normalmente, eh, primero lo que hacemos nosotros es redactar todo el material y luego titulamos la noticia, no es que empezamos con el título, la bajada, la entrada, el cuerpo, el texto y la conclusión. No. Nosotros redactamos todo primero y luego hacemos el título y normalmente luego hacemos la bajada. Bueno, subtítulo, eso por ejemplo es también esto es una estructura más de impreso, pero que también debería tener, que sirve para ampliar un poco más de lo que es el título. O sea, tiene que complementar el título y el subtítulo. Tiene que complementarse. Por ejemplo, no sé, subió el combustible, ¿verdad? Nuevo incremento del combustible y tu subtítulo puede ser esto repercutirá en la canasta, en la canasta básica. Entonces complementa porque el texto seguramente vas a contextualizar de que el aumento del combustible tiene su impacto en esto, en esto, en esto, en esto, y en esto, y en todo el país. Bueno, y después el primer párrafo. Este es lo más importante también. Se presenta el argumento principal y se llama la atención sobre la pregunta más importante de la historia, de la redacción. Tiene que responder estas preguntas: qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué. Todo eso en un solo párrafo. Aunque ustedes no lo crean, siempre se responde eso en cualquier eh, texto que ustedes lean. Muchas veces el quién o el dónde en economía no tanto en el primer párrafo, pero en un texto periodístico sí o sí, en el primer párrafo ya se responde todas estas 5W que es en inglés y se traducen, bueno, empezó así. Y em, lo traducimos en quién, cómo, dónde, cuándo y por qué, que es algo muy utilizado y siempre se debe utilizar y que se ha comprobado que funciona y que hace más fácil al lector. Y luego vienen los párrafos siguientes en donde se describe la situación, se establece el contexto de la historia, se presentan las diversas interpretaciones con base a las diversas fuentes y se concluye con los posibles criterios de interpretación. Entonces, título, subtítulo, primer párrafo, esos son los más importantes y luego el contexto, luego le pone el cuerpo de la noticia, tus entrevistados, tus apreciaciones, pero vos tenés que lograr que la persona que está leyendo con tu título y tu primer párrafo, vos tenés que lograr que esa persona quiera seguir leyendo. Y eso es muy difícil lograr, pero después también ya con la práctica es por inercia, no ya, también. Porque es como que le tenés que dejar ahí de, bueno, quiero saber más, entonces sigo leyendo. Y bueno, en esta era actual es difícil también lograr que alguien lea más que el primer párrafo. Bueno, ¿cómo se estructura un texto periodístico que tiene que el mismo título del otro? Bueno, ¿qué tiene que tener un texto para que realmente atrape al lector? Tiene que ser claro, tiene que ser conciso, a un público colectivo, con lenguaje correcto, ubicado en el presente, enfocado a informar y utilizando contenido cercano al lector y también soporte visual, que en este caso me imagino que va a ser la revista. Dejar de compartir. Bueno, esa es prácticamente lo que es la parte teórica, vamos a decirle. Y ahora vamos a aplicar esa pequeña parte teórica a lo que es el, el texto periodístico. No quiero hacerlo mucho con teoría ni nada de eso, porque la verdad es que no tiene mucho. Aprender a escribir básicamente es práctica. Uno aprende a escribir practicando, no hay muchos métodos, no hay mucho secreto. Bueno, voy a presentar
Ahora vamos a escribir. Perfecto. Bueno, alguien quiere hablar, propongan un tema y vamos a hacer un texto. ¿Alguien? ¿Me escuchan? Inflación. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces a ver. Ahí pueden ver que estoy en el texto, ¿verdad? Sí, se ve, Sí, Mari. se ve. Perfecto. Bueno, inflación. Ya que está prendiendo su micrófono, quiero que todos prendan el micrófono y digan, inflación, ¿qué es exactamente qué quieren hacer sobre inflación? Recuerden que tiene que ser para un público colectivo, tiene que contextualizarse y no, hay que explicar. Entonces, denme datos, inflación, ¿qué está relacionado con la inflación? El El impacto IPC, económico con la canasta familiar básica. Exactamente. ¿Algo más? IPC dijiste, ¿verdad? ¿Alguien dijo IPC? sí, IPC. Claro, perfecto. Ese, por ejemplo, ese es fuente, el informe, ese es súper importante. Después, ¿algo más? Podría ser las tasas actuales, o sea, la política monetaria. Exactamente, sí. ¿Algo más? Los agregados monetarios. Eso sí, entra en lo que es política monetaria también, pero ponemos también. ¿Algo más? ¿Algo más? Ya dijimos ya la canasta básica, de dónde vamos a sacar la información, de cómo está impactando en la política, o sea, qué se está haciendo para frenar, los agregados monetarios, algo más, pero le falta algo. ¿Qué creen que sea? Poder de compra. Sí, también influye en eso. Pero falta lo más importante, cómo se origina esta inflación. O sea, el El dinero. por qué estamos teniendo esta inflación. Ustedes que son economistas, sabemos, ¿verdad?, que Paraguay está teniendo una alta inflación al igual que otros países, pero ¿por qué está ocurriendo eso? Por un shock de oferta. Ujú. Pero ¿qué ocasiona? ¿Por qué nosotros estamos teniendo aumento de combustible que a su vez impactan en la canasta básica? Que hay algo que está ocurriendo en el mundo ¿qué es? Podría ser el Guerra. conflicto con Rusia. Exactamente, el conflicto internacional entre Rusia y Ucrania. Eso es lo que está haciendo que la inflación de todos los países esté aumentando un montón. Entonces, y nosotros obviamente nos impacta más, ¿por qué? Porque nosotros somos importadores de precios del combustible, o sea, nosotros dependemos de ese producto que sabemos que Rusia es uno de los mayores importadores de ese producto, entonces como que ese conflicto que está teniendo hace que haya una incertidumbre, hace que limite de alguna manera o que los países no quieran comprar tanto de ese país y hace que haya todo un problema, un quilombo en el mercado y que influye y que está haciendo que nosotros suframos un montón y que incluso ya vamos a pagar casi 10.000 por un litro de nafta. Eso es increíble, ¿verdad? Teniendo en cuenta que somos un país muy pobre. Bueno, ahí tenemos varios temas que a la vez después podemos hacerlo para diferentes temas, pero esto vamos a analizarlo y vamos a explicarle a la gente. Bueno, a ver. Voy a compartir nomás ya mi pantalla completa. Si sale ahí alguno. A
Ay, Dios. Compartir, dejar de compartir y compartir toda tu pantalla. Ok. Bueno, y algo que tienen que también hacer un mensaje aparte, un consejo aparte, es que si van a empezar a escribir, tienen que empezar a usar Twitter. Porque Twitter es la red social por excelencia para compartir tus opiniones, apreciaciones y por lo tanto tus redacciones. Bueno, nosotros dijimos BCP. Dijimos IPC, entonces tenemos que empezar a buscar el informe de inflación. Pero primeramente, obviamente me imagino que ustedes conocen, acá esta pantalla, esta página acá, está todo Paraguay y está todo el mundo. Entonces, esto ustedes tienen que manejar como la palma de su mano, conocer para que puedan, si quieren empezar a escribir. Acá, donde dice estadística, esto no, me imagino que le mostró luego Ivonne, ¿verdad? ¿O no? ¿Le mostró? Creo que no, la verdad, Bueno, Mari. entonces no. BCP, Hacienda, MIC, son las páginas del gobierno en donde van a conseguir información, súper importante información que les va a servir para sus redacciones. Y acá en estadística económica, análisis coyuntural y estadísticas económicas, ahí están todos los informes. Cuentas nacionales, comercio exterior, IPC, todo, absolutamente todo lo que el BCP, deuda, acá estimadores, cifra de negocio, IMAEP, todo eso, IPC. Entonces, esto tienen que conocer. Y acá también, por ejemplo, estos datos también tienen que siempre poner, mira, nosotros tenemos una tasa de un rango meta de inflación que tiene el BCP, que es el 4%, que seguro conocen, ¿verdad? Entonces, eso también hay que mencionar. ¿Cuál es la inflación interanual a mayo? 11,4. Acá en la pantalla ya tenés la tasa de política monetaria en 7,25, tasa interbancaria. Después, acá tenés los indicadores económicos. Ay, ¿por qué lo que yo digo acá tenés y no le... Acá. Indicadores económicos, proyección del PIB del año pasado, inflación y todo eso. ¿Qué sirven? ¿Qué sirven? Bueno, entonces acá como les mostré acá en estadística, ustedes van acá y ahí y pueden ver sin problema. Wow, bueno, lo que sí, acá también normalmente ellos hacen con una pequeña redacción, ya bajan un poquitito, pero si ustedes no encuentran ahí abajo, en estos dos están todos los informes que necesiten. Pero ahora para hacerlo más rápido, esto es lo más actual. Acá el BCP que presenta cada mes, todos los meses. Inflación dice que está en interanual 11,4, acumulada 5,4 y supuestamente nuestra inflación, porque le ponía en duda, de mayo fue 0,2, inferior al del mes pasado de abril que fue de 0,6. Bueno, ahí entonces ya sabemos cuánto es la inflación interanual, acumulada y también lo más actual que tenemos. ¿Cómo ustedes empezarían la redacción o cómo titularían? ¿Qué quieren hacer exactamente? Hablar de inflación y su impacto en la canasta básica o cómo terminará la inflación, qué podemos esperar o qué exactamente. ¿Cuál es el enfoque que quieren darle? Tendría que ser, bueno, Mateus fue el que dijo, pero tendría que ser un enfoque que sea atractivo, ¿verdad? El primer párrafo más que nada tiene que atraer a la gente, como vos dijiste, María. Exactamente. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer? La inflación y su impacto en la canasta básica o ayer, o sea, desde hoy, empieza el aumento del combustible. Y eso va a impactar en la inflación. Por ejemplo. Mari, la inflación y la pérdida del poder de compra
por parte de los consumidores. Puede ser. Bueno, esa es nuestra idea principal. ¿Vos querés titular tu noticia así? ¿Cómo vas a justificar eso de la pérdida de poder de compra? Explícame un poco. Haciendo una diferenciación entre los salarios nominales y reales, por ejemplo. Ujú. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más? Que participen, no tengan miedo a equivocarse, tienen que preguntarse cosas, tienen que eh, ser una persona, ponerse en el zapato de una persona común, de una persona que gana salario mínimo y decir, hija de mil, esta persona con esto de inflación, la pérdida de su, o sea que su pobre salario mínimo ya cada vez va a valer menos. Entonces, ¿qué le espera? Preguntarse esas cosas y también plantear cuál podría ser la posible solución. Esas cosas tienen que preguntarse a ustedes para poder responder eso en la redacción. Preguntarle al BCP o a Llamosa qué políticas fiscales van a implementar para ayudar al pueblo. Esas cosas. Bueno, iniciemos entonces. ¿Y la inflación? A ver. Esto copiamos. Presentación. Vamos a descargar la presentación. Acá, esto es lo que el BCP presenta, así súper detallado, que está luego en el primer párrafo que acabo de copiar. 11,4 interanual, el acumulado 5,4. ¿Se acuerdan que BCP tenía una meta de inflación del 4% que recién le mencioné? Entonces, acumulada a mayo, 5 meses, ellos ya sobrepasaron su meta, sí, su rango meta del 4%, de lo que es la meta de inflación que tienen. Y supuestamente la inflación mensual de mayo fue del 0,2%, entonces vos ves en comparación al mes pasado, entonces mucho menor en comparación al 2021 del mismo mes, del mismo periodo. Esto es súper importante y es como vos vas a ir contextualizando también. Esto núcleo subyacente no es tan importante. Esto después viene servicios y renta. Por ejemplo, nosotros los que nos fijamos mucho normalmente es en el acumulado y en el interanual siempre, cuando vamos a redactar. Acá bienes alimenticios, 18,4% ya de variación interanual, eso es muchísimo. Y vos ves en el mismo periodo del año pasado, 6,8%. Ahí ustedes pueden ver el nivel de crecimiento que ha tenido. Sin frutas y verduras, otros bienes, servicios. O sea, esa diferencia que hay renta, total renta y servicio. O sea, 11,4 interanual en el mismo periodo del año pasado fue de 3,7, 5,4 acumulado, 1,1 fue el acumulado del año pasado. Todos esos datos que hacen que vos entiendas y que contextualice y le diga a la gente, mira cuánto creció realmente. Es demasiado, esto no es normal. Bueno, y también el BCP siempre te da esto de entorno externo. Por eso yo les decía que el BCP en su página tiene todo lo que es el mundo por ahí. Entorno económico acá, porque lo que venimos siguiendo inflación sabemos, ¿verdad? Que yo les dije, ¿verdad? Que nuestra inflación es explicada en mayor medida por el aumento de combustible, que a su vez tiene su impacto. ¿Por qué? Porque nosotros para cualquier cosa se necesita combustible, porque sube el precio de la canasta básica, porque sube el precio del fideo. Y nada, porque para traer materia prima se usa combustible, para poder mover de un súper a otro se usa combustible y así. Por eso es el impacto que tiene. Bueno, y ahí siempre te pone cuánto a mayo, cuánto cotizó a nivel internacional, y te pone la variación también. Y ahí es como que te da más contexto primero, después también esto en otro mercado, y también el BCP te muestra de cómo está, que no solamente Paraguay tiene esta inflación grande, sino que te habla del país también. Miren esto, Paraguay 11, bueno, Argentina sabemos luego cómo es, Brasil, Chile,
todos los países están teniendo una inflación altísima, nunca antes, hace 10 años no registrada según BCP. Bueno, inflación de Perú, te explica todo esto en su detalle, en su informe detalladamente. Inflación de China. Esto, por ejemplo, es algo que ellos presentaron en su informe de mayo, la última vez, y para explicar mejor de cómo es el impacto del combustible y de por qué está afectando muchísimo más a Paraguay. Miren la variación interanual, 56,5% y 11,9% de variación mensual. Y de los otros países es mucho menor, es mucho menor. Y es porque nosotros dependemos demasiado del combustible, decían ellos. Combustible para vehículos, esto no importa tanto. De la carne, trigo, de cómo está subiendo estos precios de otros productos también. Aceite, combustible. Acá ellos siempre te ponen también detalladamente de cuánto es la variación. Por ejemplo, si ustedes quieren hablar, si queremos hablar de inflación, vamos a tener en cuenta lo del combustible, lo de la suba del combustible. Vamos a poner esa última suba, los precios que Petropar informó, y vamos a poner la variación que está teniendo los diferentes tipos de combustible. Y te da también de otros meses. Te da de mayo, te da de cómo fue en abril y cómo fue en marzo, para que vos puedas hacer esa diferencia, o sea, puedas saber de cómo se estuvo comportando en los últimos meses y de manera interanual también. Y acá dice, en mayo el 59,1% de los productos de la canasta básica registraron variaciones de precios positivas. Y te pones así la incidencia según por subgrupo, los productos específicamente. Y acá también puedes sacar información. Nosotros solemos hacer por ejemplo, del sector lácteo, de cómo se está comportando, de productos de prenda de vestir y cosas así. De acá se sacan muchos temas, realmente. Principales variaciones, acumulado, interanual, por subgrupo. Y acá te dice cuáles fueron los que más aumentaron los productos en el mes de mayo y cuáles fueron los que más disminuyeron, por ejemplo. O sea, es súper importante y es súper completa toda la información de IPC, al menos que siempre ellos presentan todos los meses. Bueno, empecemos a redactar. Vamos a hacer la inflación y su incidencia en el aumento de los productos de la canasta básica. Bueno, ahora sí, quiero que todos participen. Veo que pocos nomás participan. Voy a empezar a llamar para que puedan participar. Alex, ¿cómo vos iniciarías esta redacción? De la inflación y su incidencia en el aumento de los productos de la canasta básica. Gabriela. ¿Me escuchan? Creo que explicando un poco lo que es la inflación. ¿Y qué es la inflación? El aumento de los precios. No, esto está mal. El combustible y su incidencia. La suba del combustible y su incidencia. Bueno, entonces, ¿qué es la inflación? La inflación básicamente es que aumentan los precios de los productos de la canasta básica, ¿verdad? Entonces, nuestro país, no. En los últimos meses, nuestro país, se desconfiguró mi computadora. Nuestro país ha experimentado un aumento importante de los productos de la canasta básica familiar. Perfecto. ¿Qué más
pondrían ustedes? Teniendo en cuenta el título. Que algunos elementos han demostrado mayor variación que otros. Exactamente. Acá vamos a empezar a citar. Según el BCP, los productos alimenticios y el combustible son los de mayor variación. Perfecto. Ahora vamos a empezar a contextualizar. ¿Qué vamos a contextualizar? ¿Cuáles son los datos de inflación, los últimos datos? Exactamente. Ya hice. Ponemos. De acuerdo a datos de la banca matriz, la inflación interanual a mayo se ubicó en 11,4%, porcentaje muy superior en relación al año pasado. Con respecto al acumulado, esta ya se encuentra en 5,4%, también superior a la meta del 4% anual que tiene el BCP. Ahí ya está. Le explicamos que lo que va del año va esto e interanual, o sea, últimos 12 meses, y le decís que es muy superior en comparación al año pasado. Le puedes agregar también lo del mes u otros datos, pero ahí ya le vas contextualizando. Después, ¿qué más le agregarían ustedes? Teniendo en cuenta nuestro título y nuestro primer párrafo, ¿de qué más nos falta hablar? Del aumento del precio del combustible. Exactamente. Bueno. Supongamos que esto tiene que ser atemporal porque es para la revista ahora. Supongamos que va a salir en 15 días. Hace unas semanas, Petropar informó del tercer aumento en lo que va del año de sus combustibles, al igual que el sector privado. Esto debido al aumento del citado producto a nivel internacional, a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, por ejemplo. Vamos contextualizando más todavía. ¿Qué más nos falta? Ya hablamos de la inflación, ya hablamos de lo que es el combustible y de qué más tenemos en nuestro primer párrafo que todavía no desarrollamos. La relación, o sea, cómo incide el aumento del precio en la canasta. Súper, perfecto. No vi quién hablaba, por eso te quería felicitar. Bueno, acá ponemos, es importante explicar que Paraguay es tomador de precios. Y esto tiene su impacto en los productos de la canasta no sé, estoy haciendo rápido esto, así que me corrigen después. Debido al rol importante
este producto para la, ¿cómo es? Distribución. Debido a la dependencia. Es importante aplicar el Paraguay el tomador de precios, y esto tiene su impacto, y esto a su vez tiene su impacto en los productos de la canasta básica, debido a la dependencia que se tiene para la distribución de los productos Mari, consulta. alimenticios. Sí, En donde dice tomador de precios, ¿no sería una opción mejor precio aceptante? O sea, ¿cómo se entiende mejor nomás? Creo yo. claro, eso por ejemplo es súper, súper, súper. Esos detalles ustedes tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, tomador de precios, explicarlo mejor en otras palabras o poner otro, eh, no tanto tecnicismo. Esas cosas ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Pero qué es tomador de precios? ¿Por qué? ¿Cómo puedo reemplazar esto? ¿Cómo puedo hacer más entendible? Perfecto, Regina. Esos datos tienen que tener en cuenta para comenzar a redactar. Bueno, ahí tenemos entonces el primer, no sé, la primera idea, porque ustedes van a hacer análisis, ¿verdad? Análisis. Bueno, ya citamos lo que es inflación, canasta básica, podemos ver, por ejemplo, en el informe de inflación de cuánto es lo que creció los bienes alimenticios, cuánto es la variación, le agregamos eso, por ejemplo. Después podemos poner acá algo súper importante que no sé quién había dicho, lo de la política monetaria. Ustedes pueden empezar a poner subtítulos, como este aumento acelerado de la inflación ha obligado al BCP a llevar adelante medidas como el aumento de la tasa de política, como buscando frenar el efecto de segunda vuelta de la inflación. Y ahí, ustedes saben, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto que tiene la suba de la tasa de política monetaria? ¿Alguien? Es una política contractiva. Exactamente. O sea, ¿qué es lo que hace el BCP? El BCP hace que se encarezca acceder al dinero prácticamente. O sea, tipo, te sale más caro pedir préstamo, pero a su vez hace que sus letras de regulación monetaria eh, tengan mejores tasas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Exactamente, el banco, yo, dueño de un banco, voy a querer darle mejor mi plata al BCP que a Federico, por ejemplo, que no me va a pagar tanto porque la tasa no es tanto y el BCP me va a pagar mucho más por yo darle mi plata por un tiempo y me va a pagar mensualmente en comparación a Federico, a quien le voy a prestar y me va a dar 6% le voy a poder cobrar 6%. Entonces es como que hace más atractiva a que cualquier banco le dé nomás su plata a ellos porque va a ganar más a que preste y así quita también liquidez del mercado. Quita plata del mercado porque el banco le da nomás al BCP y no le da al pueblo, vamos a decirle, a esa persona que necesita. Y esa persona que está necesitando tampoco prefiere, o esa empresa que va a hacer inversión, prefiere nomás no hacer todavía porque hay una incertidumbre. O sea, hay todo un efecto que tiene el aumento de la TPM. Entonces, todo eso tiene que explicar. O sea, si bien el BCP quieren bajar la inflación, con esta política ha logrado sacar liquidez del mercado, pero también tiene su efecto contradictorio porque encarece el precio, el costo del dinero, entonces tanto las empresas como la persona común está queriendo prefiere nomás no hacer ahora ese préstamo o esa inversión y esperar nomás. Entonces así también hay otro más, se ralentiza lo que es el movimiento económico también. O sea, todo un efecto que ustedes tienen que tratar de explicar en 2 párrafos, por ejemplo.
¿Me entienden más o menos? Dígame si no me estoy explicando bien o algo así, porque no soy tampoco muy buena en economía explicando, yo soy buena enseñando periodismo. Bueno, No, súper, súper, Mari. Tranqui. bueno, todo eso tienen que tener, y después hablamos del poder de compra. ¿Qué es lo que se va a venir próximamente? Algo que va a pasar también es el aumento del salario mínimo que se da cada año, ¿verdad? Entonces, usted más o menos ya pasando, supongamos que estamos poniendo, ya pusimos todo lo que es, contextualizamos todo ya, que pasó en Rusia, el aumento de la canasta básica, el combustible, cómo va a incidir. Tienen que informarse bien primero para poder empezar a redactar. O sea, lean todo primero, lean qué pasa con el combustible, qué dice el gobierno sobre el combustible. Por ejemplo, ahora hay escasez, escasez del combustible, prácticamente los países no están pudiendo ya acceder. Entonces, la política ahora mismo, según dijo ayer el ministro del MIC, es que es garantizar que tengamos stock, o sea, ya no nos importa tanto el precio, sino que garanticemos, o sea, que tengamos stock, por ejemplo. Entonces, eso también tienen que saber. Después, qué es lo que dijo el viceministro de Transporte, por ejemplo, que no va a subir el aumento, que no va a subir el pasaje del transporte público. Todos esos datos tienen que tener en cuenta. Después, ¿qué va a hacer el BCP? Bueno, ustedes van a leer que Marquedata o en última hora van a ver qué es lo que dijo Miguel Mora, por ejemplo, cuál es la política que va. Ellos dicen que su misión es frenar la inflación, entonces a ellos no les importa nada, ellos van a seguir subiendo la tasa de política monetaria, no les importa encarecer más el precio de, ¿cómo es? El precio del dinero para tanto para el ciudadano común como para las empresas. O sea, a ellos no les importa que frene, por ejemplo, las inversiones ni nada de eso. Ellos quieren que no haya ese efecto de segunda vuelta de la inflación. Entonces, usted ponen también esto, según técnicos del BCP, esto continuaría porque el rol del BCP es que controlar la inflación básicamente. Ponen también esto. Y por último, ¿cómo seguirá la inflación? Y ahí le ponen, es importante recordar que en julio, a partir del 1 de julio, va a haber un aumento del salario mínimo. Y esto a su vez también, ustedes saben, ¿verdad? Que cuando hay aumento del salario mínimo, automáticamente todo aumenta. Entonces va a haber más inflación todavía. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En unos meses más vamos a tener más y más y más y más inflación. ¿Y qué es lo que nos espera? Y todo eso le vamos a preguntar a algún eh, economista que piensa sobre eso. ¿Entienden? Por ejemplo, le llaman a Manuel Ferreira o a sus profesores, eh, o ustedes mismos empiezan a dar su opinión, porque como un análisis que ustedes son economistas o estudiantes de economía, pueden ver qué pasó en años anteriores o países que sufrieron esto, que hicieron, y así concluyen su nota. A ver, bueno, entonces, esto es nuestra noticia. ¿Cómo ustedes, vamos a hacer la bajada, el primer párrafo así para captar al lector? ¿Qué pondrían? Es como un resumen de todo lo que ya escribimos, que no escribimos todo todavía. ¿Qué van a poner? Que la inflación termina por afectar el poder de compra de los consumidores y especialmente de los hogares con menor nivel o menor poder adquisitivo, ya que gastan una mayor proporción de sus ingresos en bienes de consumo. Súper, perfecto. Entonces, ponemos con esta situación, ¿cómo? Se les dificultará aún más a las familias paraguayas de menos poder adquisitivo acceder a los productos de la canasta básica, por ejemplo. Y le ponen según
ya que va a ser un análisis que ustedes van a redactar. Además, existe una incertidumbre, ya que la situación ya que el conflicto internacional podría empeorar, impactando aún más, eh, impactando aún más o, a ver, además existe una incertidumbre ya que el conflicto internacional podría empeorar y por tanto, la inflación en nuestro país podría seguir aumentando, algo así. Entonces ustedes le dicen, ¿verdad? Pero de eso no hablamos nosotros. Entonces vos estás poniendo eso como más importante. Entonces tienes que tener un apartado en donde hable sobre lo que es. Dijimos que íbamos a hablar del salario mínimo y el aumento. Entonces ahí esa parte vos le vas a poner, ¿verdad? Que el poder adquisitivo de la familia, si bien va a aumentar, pero no va a haber otra vez un impacto. ¿Por qué? Porque va a empezar a subir otra vez los precios. Se va a aumentar el salario mínimo, se supone que para facilitarle más la vida a las personas, pero al final es como que sube todo otra vez, entonces queda igual otra vez. Entonces, todo eso vos tenés que tener en cuenta que tenés que explicar también si esa va a ser tu bajada y vos crees que ese es lo más importante. Porque nosotros pusimos la suma del combustible y su incidencia en el aumento de los productos de la canasta básica. Yo pondría una bajada así. En lo que va del año es el tercer aumento que se da en este carburante, en los carburantes, que en algunos casos ya alcanza el guaraní de 10.000 el litro. No obstante, el precio del pasaje del transporte público no aumentará, pero sí va a incidir en los productos de la canasta básica, algo así. Tipo el qué, el quién, el cuándo, todo eso respondemos ahí. Que el aumento del combustible, cuándo el tercer aumento que hay, cómo por el tema del conflicto internacional, dónde no hace falta que expliquemos. Todo eso tiene que responder, no importa el orden, ¿verdad? Pero qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué y para qué, y el cómo es el cuerpo. O sea, el primer párrafo se responde esas 5 preguntas y en el cuerpo de la noticia se explica el cómo. ¿Cómo pasó eso? ¿Qué fue lo que hizo que aumente la inflación, que aumente el producto de la canasta básica? ¿Cuál es la incidencia? ¿Cuáles son las políticas que se están tomando al respecto? ¿Cuáles son las nuevas variantes las nuevas acciones que se vienen, los cambios y todo eso? Entonces ahí vos le das un panorama completo al lector y le explicás, le haces entender realmente qué es lo que está pasando, qué es exactamente la inflación y cómo realmente está incidiendo eso para el aumento y le das un panorama completo. Bueno, ya que ahora si tienen algunas preguntas, yo no sé si están entendiendo, pero realmente es fácil redactar, gente. Pero hay que practicar, hay que redactar y pulir, leer, releer, leer, releer y queda así súper bien. Pero hay que tener un conocimiento amplio del tema también si ustedes quieren hacer análisis. Excelente, Mari, gracias por tu aporte. Así como bien decís, o sea, para aprender a escribir y a redactar tenés que empezar a escribir y a redactar, ¿verdad? Entonces, quisiéramos ahora habilitar un espacio. Ya falta nada más de 5 minutitos para que terminemos, pero si hay consultas, si hay aclaraciones que se tengan que hacerlo, bueno, hagamos en este momento a través del chat o pueden habilitar los micrófonos. Y quisiera empezar yo, Mari, preguntándote, si bien es cierto que hay ciertas cosas que sí debe incluir un ensayo o un artículo como la respuesta a las interrogantes, qué, cómo, cuándo,
para quién, pero también deben haber otras cosas que explícitamente no pueden estar en un ensayo. ¿Y cuáles son esos elementos que en un ensayo académico no se pueden colocar? Es decir, subjetivismo o de repente otros términos que no sean apropiados o términos muy, entre comillas, amarillistas. O sea, ¿qué es lo que no se puede colocar en un ensayo? Bueno, algo que no, yo no les recomiendo colocar es muchos datos. Muchos datos, por ejemplo, eh, lo de inflación, esto es mayor en comparación al año pasado, en comparación al mes pasado, datos innecesarios. Bueno, explicar nomás, le trata de contextualizar nomás lo que va del año en comparación al año pasado, pero no hace falta que ponga esa variación mensual, a no ser que vos quieras hacer un artículo educativo. Porque hay algunos que hacen artículos educativos y en ese caso sí es diferente. Pero ustedes si quieren hacer análisis, algo que realmente sirva al lector y enseñarle al lector, pero desde la redacción no pongan muchos datos, pero contextualicen, bajen lo más que puedan su redacción. Como les dije, tiene que ser, tiene que entender Manuel Ferreira o César Barreto tu nota y tiene que entender tu tía o tu mamá o la chica que te ayuda en tu casa. Todo eso siempre tienen que pensar. No pongan datos o tecnicismo de, por ejemplo, la inflación. ¿Pero qué es lo que es la inflación exactamente? ¿Por qué hay inflación? Hay mucha gente que no sabe qué es lo que es la inflación y la inflación es el aumento del precio nomás. Entonces, si ustedes creen que hace falta, entre paréntesis, de la inflación, aumento de precios de los productos, pongan entre paréntesis. Expliquen, no den por sentado, nunca den por sentado de que la gente ya sabe qué es. O por ejemplo, PIB. No pongan que, como si fuera que la gente ya sabe, la gente no sabe. Siempre tienen que tener en cuenta eso. Nunca pongan, eso también, nunca pongan solamente, ¿cómo es que? PIB, siglas. Pongan siempre qué es lo que significa y nunca opinen mucho en su redacción. Porque para eso está el artículo de opinión. Eso, si usted quiere opinar, hagan artículo de opinión y pongan datos. Pero si ustedes quieren hacer un análisis y educar y enseñar y explicar, nunca opinen, nunca sean subjetivos o nunca digan, por ejemplo, el gobierno luego no hace nada, está en incertidumbre. Para eso está Popular o para eso está otros medios. O sea, cada uno tiene su mercado, pero ustedes como economistas siempre tienen que tratar de ser imparciales, aunque la imparcialidad no exista, ¿verdad? Pero tratar de ser lo más claro, objetivos, imparciales posibles que puedan ser. Súper, súper bien. No sé si hay alguna consulta por parte de los asistentes. Yo tengo una. ¿La extensión de lo que ya sería un artículo o un ensayo depende del tema o hay como un mínimo o un máximo? Porque también creo que no tiene que ser muy extenso, o sea, no sé. Ujú, sí, pero eso depende mucho del formato. Por ejemplo, para la revista yo vi que hay, por ejemplo, nosotros en Markedata hacemos sí o sí dos páginas y media porque hacemos análisis. Eso va para la revista. Pero si nosotros vamos a hacer noticias, así por ejemplo, el sector inmobiliario creció tanto, hacemos una página y media o una página nomás. Porque hay a veces temas que no dan para que vos te explayes mucho tampoco. Entonces, si vos vas a escribir para la revista, pregunta, ¿cuántas páginas me van a dar? ¿Y cuántas palabras más o menos dan? Porque siempre, cuando nosotros que trabajamos en los medios, siempre está el texto falso. Entonces, a veces nosotros, yo hago trabajo freelance también, siempre pido el texto falso. Entonces, ese texto falso yo hago y pongo en un documento y me da una página y media. Entonces, esa es mi extensión porque ese es mi espacio. Es de acuerdo a eso, pero si vos vas a escribir para el digital, por ejemplo, nosotros que somos digital también, la extensión no nos ponen un límite, pero sí para cuando se trata de impreso o cuando un tema no dan, queda a criterio de cada uno si va a querer escribir más o no en el digital y en el otro no tiene su espacio. Súper, gracias. Ahí respondiendo, complementándole a la respuesta de Mar y respondiendo a Regina, quiero compartir rápidamente para que vean en esta parte
dentro de lo que es la web del club, está una sección que dice revista económica y justamente si bajamos, están los lineamientos de redacción que pueden descargar con la fecha máxima, entonces descargan eso y ahí se le dice que no hay un monto, no hay una extensión máxima, pero sí hay una extensión mínima solicitada, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que lo más importante es, ahí me va a corregir Mari, siempre poder concluir la idea, ¿verdad? O sea, no ceñirnos estrictamente a tengo que alcanzar un X número de palabras o de caracteres, pero sí poder escribir hasta que pueda yo alcanzar y concluir de una manera relativamente suficiente todo lo que quise yo abordar, ¿verdad? Y además está también eso de lo que le dije, leer, releer, pulir. Por ejemplo, si vos, a mí me pasa mucho que a veces yo demasiado ya escribo y paso a veces 3 páginas y media. Y también tienen que pensar que la gente no lee mucho tampoco. O sea, tipo, tiene que tratar de que vos tenés que lograr con tu redacción atraparle al lector para que lea todo, pero tenés que entender también que estamos en una era en donde la gente no que lee mucho tampoco, no va a leer 4 o 5 párrafos, páginas. Entonces, leer y vos decís, ay no, esto puedo sintetizar más mi idea o esto creo que está de más. Y le borras. Así es. Pero siempre tenés que leer y releer, y hacer ese ejercicio súper importante. Esto va a entender, María va a entender esto, así, pensando, mi tía va a entender esto. Porque uno cuando escribe y cuando empieza a escribir, es como que quieren que todo el mundo lea. Te envía a todos sus familiares y es muy lindo ver ahí tu nombre, ¿verdad? Pero después eso se va también. Escribo ahora y nadie lee por ahí de mi familia, ni sabe lo que hago. Pero al principio sí yo les enviaba, mira esto, aquello, pero es súper importante que vean y pregunten también, ¿entendiste? A mí siempre me pasaba que me decía que no entendían. Por ejemplo, yo cubrí mucho tiempo a Hacienda y yo daba por sentado que la gente ya sabía que era déficit fiscal. Y a veces nadie no sabía déficit fiscal. Y ahí yo así me sentí mal porque yo no cumplí ese rol de explicar, por ejemplo. Ujú. Totalmente. ¿Hay alguna consulta adicional, chicos, los participantes? De mi parte, no, súper bien. Agradecerle a Mari por su tiempo y al club por el espacio. Súper. Yo quiero hacer entonces, si no hay otra consulta por parte de los asistentes, quiero hacer yo una última. Y Mari, para cerrar ya con esto, sabemos que los economistas escriben y tienen que estar en conocimiento de muchas cosas, ¿verdad? Tanto por el lado de la fiscalidad, el lado de la política monetaria, el tema, hoy existen economías de todos los colores, economía naranja, economía verde, economía rosa, no sé, hay muchas aristas de una misma cosa, pero existen temas, o mejor dicho, ¿es mejor que los economistas no escribamos sobre ciertos temas o existen temas que es mejor dejarlo para que escriban, por ejemplo, un arquitecto o escriba un ingeniero? Es decir, ¿cuáles son los límites que podemos abarcar nosotros los economistas en nuestra redacción, Mari? Bueno, yo creo que eso es un poco subjetivación. Pero sí, yo pienso que los economistas a veces no deben escribir sobre ciertos temas que deben dejar para otros profesionales. Pero uno también es como que a medida que va creciendo, cuando ustedes sean, no sé, tengan 40, 50 años, van a saber que, por ejemplo, les voy a decir, Verónica Serafini, me imagino que le conocen, ¿verdad? Nosotros los periodistas sabemos que ella no habla mucho de temas muy macros, pero su fuerte es la pobreza. La pobreza, la desigualdad, todo eso. Es como que uno va creciendo. César Barreto, aunque esté en el sector financiero, él habla mucho siempre de política fiscal porque él fue ministro de Hacienda. Entonces, ese es su perfil. Manuel Ferreira, su perfil es más, es como que él es más amplio, pero a él no le puedes preguntar mucho sobre pobreza, por ejemplo. O Jorge Garicoche. Él sabe mucho, pero hay temas que él te dice, no, yo creo, y te envía un contacto yo creo que esto te va a ayudar más. Ser sincero también ustedes de decir, no, este es mi perfil
y darse a conocer. Virgilio Noel, por ejemplo, él también sabe mucho sobre desigualdades, sobre pobreza, políticas públicas en lo social. Entonces, si ustedes se sienten, ustedes tienen que conocerse y saber, yo quiero ir por este lado. Yo me imagino que ustedes ya saben luego, no sé, yo quiero trabajar en BCP, o yo quiero estar en el sector financiero, o yo quiero trabajar en el Ministerio de Hacienda, o en lo social con alguna fundación. Entonces, si ustedes ya tienen eso, especialícense en eso, especialícense, sean un referente. O sea, yo, por ejemplo, nosotros sale un informe de CEPAL sobre pobreza, sobre desigualdad. Corriendo nos vamos y con Verónica Serafini. Sí o sí, sí o sí. O algo que el gobierno presentó, César Barreto. Eso. Entonces, empiecen a escribir todo eso, pero ustedes después se van a conocer y van a saber de que esto es mi perfil. Y siempre traten de ser referentes. O sea, ahora necesitamos más referentes. Nosotros siempre, es como que nosotros a Jorge Garicoche le hicimos un referente. Realmente nosotros en 5 días le empezamos a llamar, después le empezaron a llamar la Nación, de Marquedata también otra vez. Está en Canoa, lo mismo que son analistas. El otro analista, Ferreira, que no es economista, pero sí analista, Amílcar. Amilcar, sí. O sea, sean ustedes, aspiren a eso, escriban, pero aspiren a ser un referente económico. Y hace falta acá en Paraguay muchísimo. Yo creo que eso es lo que tienen que lograr. Tienen que lograr que Mari López o el periodista no sé, Iván Lisboa de Última Hora, o no sé, Luis Vareiro, les llame a ustedes y les consulte, ustedes les expliquen y les bajen. Y por ejemplo, este caballero, el que era ex miembro del BCP, ¿cómo es que se llama? Yo siempre me olvido de su... Carballo, que es súper buena onda. Él no hablaba casi porque era ex, miembro del BCP, pero salió y ahora es un referente y demasiado gusto hablar con él porque él te explica y se explaya y eso tienen que lograr. Y infórmense lo más que puedan de todo lo que tenga, de todo lo que pase en Paraguay y de todo lo que pase en el mundo. Y así puedan redactar. Si ustedes saben mucho de lo que pasa, es demasiado fácil ya vas a redactar porque es una estructura que se sigue y después ya se hace por inercia nomás. Súper, súper bien. Creo que no hay ninguna consulta adicional. Y si las hubiere, me pueden pasar a mí y te estaré pasando, Mari. Creo que sin problemas vas a poder responder, ¿verdad? Uh-huh. Sí, eso te iba a decir, Mateo. Si ustedes necesitan ayuda, pídanle mi número y me escriben a mí, me dicen, yo no entiendo esto, no sé cómo presentar esto, o si quieren que yo le dé una leidita a 4 párrafos que ustedes escribieron, me dice si se entiende o no, yo sin problemas, así que cualquier cosa. Y espero haber ayudado algo, pero como yo les digo, practiquen la escritura, uno aprende a redactar con la práctica. Si yo cuando inicié en el periodismo, yo leo ahora los primeros tiempos y me da vergüenza, ¿verdad? Lo que yo escribía, porque pero es con la práctica. Así que, pero les animo, hagan. Súper bien. Muchísimas gracias, Mari, por tu tiempo. Gracias, chicos, por la participación. Queda abierta entonces la convocatoria hasta el domingo 27 de septiembre para la recepción de ensayos y los mejores ensayos serán seleccionados para la revista económica de la edición 2022. Les animo, les insto a que puedan empezar a practicar, por más que no sea el mejor de los artículos, pero siempre, siempre por algo se tiene que empezar. Gracias por tu tiempo, Mari, a los chicos y nos vemos. Será hasta la siguiente. Chau, chau. Chao, chao. Gracias, chao, chao.